Nuevamente, buenos días. Vamos a iniciar un nuevo tema el día de hoy. Para las personas que vienen ahí conectándose juiciosas, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema sobre la responsabilidad, el valor de la responsabilidad, también la responsabilidad si la queremos ver como las obligaciones y la responsabilidad también como esa, como esa influencia, esa actuación que nosotros tenemos en cada uno de los espacios y en cada uno de los roles que cumplimos. Entonces, pues vamos a ir desarrollando este tema. También se van a estar dando aporte a las personas que quieran de pronto dar su aporte sobre lo que van entendiendo, sobre lo que les ha quedado claro o las cosas que de pronto han aprendido sobre esta palabra, porque pues esta escuela también es una construcción que realizamos entre todas las personas que estamos aquí y pues este aprendizaje es una retroalimentación. Entonces, en la responsabilidad, primeramente, pues en la responsabilidad a nosotros nos han enseñado que es uno que hace parte de los valores, así como nos enseñaban de pronto en la escuela, uno veía que le mostraban los valores y dentro de esa lista estaba la responsabilidad. Y uno veía dentro de esa lista que estaba el amor, la, la tolerancia, que de pronto estaba la solidaridad, el sentido de pertenencia, que fue uno de los temas que vimos anteriormente. Y también encontramos la responsabilidad. Y de pronto uno en el transcurso de la vida, como va uno desarrollándose, o como va cumpliendo en otras actividades y va adquiriendo obligaciones, pues uno va viendo que esa responsabilidad no solamente se queda en un valor, pero que sí necesitamos ese principio y necesitamos ese valor para lo que más adelante nosotros vamos viendo que se convierten en obligaciones o que se convierten en las consecuencias de nuestros actos. Y que seguimos necesitando de pronto esa parte inicial en la que nos enseñaban que la responsabilidad no solamente era una obligación, sino que era un valor. Yo creo que es importante no desconectar ese concepto de la responsabilidad como un valor. Por eso yo empecé diciendo, nosotros vamos a ver la responsabilidad, pero la responsabilidad la podemos ver desde distintos puntos, desde distintas etapas. No es lo mismo de pronto hablarle de responsabilidad a un niño pequeño que hablarle de responsabilidad a una persona que trabaja en una empresa o que también está realizando un proceso de rehabilitación. A veces cambia el contexto, pero no podemos olvidar que así cambie el contexto, la responsabilidad también consiste en que es un valor, porque pues esta palabra yo creo que la vimos en muchos ámbitos y vamos viendo que, que a veces representa como el hecho de que yo cumplo,
con mis obligaciones, como de que yo cumplo unas responsabilidades, yo sustento una, una responsabilidad que me han dado, yo respondo, yo rindo cuentas en algo, pero también cuando lo vemos como un valor a la responsabilidad, empezamos a tener claridad sobre muchas cosas que de pronto nosotros hemos cumplido, pero que a veces no nos hemos apropiado totalmente de ella. Y yo creo que este tema pues, nos puede ayudar a nosotros a tener una claridad sobre eso, de que la responsabilidad no consiste en tener obligaciones, no consiste en que yo soy culpable de algo o de que alguien es culpable de algo, sino que la responsabilidad es lo que nos da un sentido y algo que nos motiva a nosotros a pensar que ocupamos un lugar dentro dentro del sistema en el que nos encontramos. Si yo voy a hablar de responsabilidad en un centro de rehabilitación, en una fundación, pues no solamente es las funciones que yo tengo, sino que la responsabilidad yo la puedo trasladar al propósito con el que se está haciendo cada cosa. Por eso hay fundaciones que hacen mucho énfasis en eso, en mirar la responsabilidad, en, en despertarle el valor de la responsabilidad a las personas, no solamente en decirle, vea, haga esto, haga caso, pórtese bien, o aquí la norma no se pasa por alto, sino que también hay momentos en los que las personas dicen, en una fila en una fila estamos trabajando autocontrol, estamos trabajando la atención, estamos trabajando la puntualidad, estamos trabajando habilidades del carácter. En en una sentada de una clase estamos trabajando la receptividad, estamos trabajando y empiezan a decirle unas cosas que cuando yo estaba en la primera fundación, yo decía, esta gente está loca, porque para mí una fila era una fila y no era nada más. Para mí una confrontación era un regaño o era que yo le caía mal al líder y ya, no me daba la mentalidad para conectar el valor de la responsabilidad, sino que lo que yo hacía, lo hacía porque me tocaba. O sea que mi responsabilidad estaba en la parte de, como yo lo entendía, estaba muy alejada de la realidad. Porque yo decía, si hago esto, lo hago porque me toca. Si me dicen que haga esto, pues me toca hacerlo para que no me toque hacer después más. Y entonces, así yo sabía cómo moverme en el proceso de rehabilitación por medio del cumplimiento. Pero no era algo que me despertara a mí el interés de yo decir, esto yo sé que me va a ayudar. No había un valor de la responsabilidad, sino que simplemente había cosas que me mandaban a hacer. Entonces, ahí existe esa diferencia que nosotros necesitamos ver en esta simple palabra de la responsabilidad.
porque cuando nosotros nos hablan de valores, es porque nos están hablando de algo que nos está devolviendo a nosotros el sentido, nos está devolviendo a nosotros la humanidad, nos está devolviendo el que nosotros seamos seres humanos. Y algo que nos quitó a nosotros o que nos quería pagar las adicciones, pues era pensar que nosotros éramos importantes para algo, que nosotros teníamos valor alguno, que nosotros teníamos virtudes, cualidades, atributos, que teníamos un lugar, que nosotros teníamos facultades, habilidades, capacidades. Y la responsabilidad prácticamente la toma una persona que está capacitada. Pero nosotros debemos tener en cuenta que las capacidades no solamente la hacen el saber, sino que ¿qué puede hacer una persona capaz dentro de un proceso de rehabilitación? Para que hagamos más participativa la escuela. ¿Qué puede, ¿Qué puede hacer que una persona avance en un proceso de rehabilitación? Someterse a la autoridad. Listo. ¿Quién más? Ponerle a ellos como más normas para que ellos sepan que por lo menos todo se rige a normas que, o sea, que ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Listo. ¿Quién más? Sometimiento. El compromiso a la rehabilitación. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Un cambio de mentalidad y un compromiso con uno mismo y con Dios. La confianza a uno mismo. Carácter y dominio propio. Bueno, todos lo que dijeron, pues tienen parte, pues tiene razón en cierta parte, pero pues específicamente de lo que yo estoy hablando es que una persona que entra a un centro de rehabilitación, digamos que hay dos tipos a veces hay dos tipos de condiciones en las que uno se encuentra, y yo creo que eso es en todo lugar y para toda persona. Hay dos condiciones en las que uno a veces se encuentra. Y está la condición en la que uno tiene un conocimiento, y está la condición en la que uno no tiene un conocimiento. Digamos, si de pronto traemos a una persona que les va a enseñar a peluquear, de pronto los que ya saben peluquear ya tienen claro lo que esa persona probablemente va a hablar, de qué va a hablar, qué va a decir de las piezas de una máquina, o qué va a decir de un corte de cabello. Y de pronto hay otros que no tienen ni idea, entonces dicen, no, yo de eso no tengo conocimiento. Si de pronto llega una persona a decirle, vamos a dar un curso de panadería, entonces hay unos que de pronto han sido panaderos o pasteleros o algo así, entonces dicen,
yo más o menos sé de lo que va a hablar esa persona. No va a venir a hablar que hay que, o sea, no va a venir a hablar que los pasteles se hacen con arena o con piedritas, sino que yo ya sé que se le echa un pastel o a un pan para prepararlo. Entonces, pero van a haber otros que dicen, no, ese conocimiento yo no lo tengo, entonces voy a escuchar qué es lo que dice para yo poder aprender. Y en la fundación, pues hay personas que esta no es su primera fundación, o sea, que ya saben probablemente de lo que va a hablar el líder en la escuela de sabios con el tema de la responsabilidad. O sea, que dicen, ese tema yo ya me lo vi. Pero hay otros que de pronto esta es su primera fundación o que así no sea su primera fundación, saben que están para conocerse a sí mismos, que están para conocer un problema, que están porque no han conocido el problema totalmente, sino que lo han conocido hasta un punto. O sea que cuando entienden que no tienen un conocimiento, sino que por algo volvieron a una fundación, que porque les faltó algo, les faltó entender algo, les faltó de pronto, no es la responsabilidad como una obligación, sino como un valor, de que les faltó no solamente cumplir en la calle, sino que también les faltó eh, tener como un propósito con lo que cumplían. Pues ahí digamos que de lo que yo estaba hablando y lo que les estaba preguntando, es que lo que hace una persona adquirir como unas capacidades en un proceso de rehabilitación es la disposición. Porque a veces todo lo que nosotros ya sabemos, que otra vez este tema, que otra vez el líder hablando ahí, o que otra vez está educativa, eso a veces lo cierra a uno al aprendizaje. A veces uno dice, voy a coger una escoba, otra vez esta escoba, o esta escoba tan mala. A mí en la primera fundación me pasaban una escoba que tenía como 5 pelitos a cada lado. Y tocaba barrer con eso bien barrido. Uno barría y le sonaba a la pasta que golpeaba el piso. Ya estaba, era el palo y la pasta. Y 3 pelitos a cada lado y con eso hay que barrer un aseo y dejarlo bien. Pero si hay una disposición, pues a uno no le mata tanto la cabeza que una rutina, que un diario de vivir, porque uno cree que cambiando de rutina va a cambiar la vida a uno. Y en la fundación lo primero con lo que uno se encuentra es un diario de vivir. O sea, unos horarios, una disciplina, un orden, una organización del tiempo. Y uno a veces lo que más quería en el consumo era un tiempo desorganizado, que uno hasta perdía los trabajos porque ya no le gustaban los horarios. Yo podía llegar a trabajar a las 7 de la mañana sin haber dormido nada. Porque no organizaba el tiempo. Porque porque no me gustaba tener un diario de vivir. Y porque no sentía que la responsabilidad
era un valor, que un valor, digamos, que hace parte ya de la vida de uno, hace parte de los proyectos de uno, de la visión de uno, del futuro de uno y el presente, sino que yo solamente lo veía como, yo tengo responsabilidades, es de llegar a un trabajo, tengo responsabilidades de que no me vean con los ojos rojos, tengo responsabilidades de que no, de que no puedo hacer que se note tanto el consumo, sino que uno llegaba a un punto donde ya no podía esconder la problemática. Y entonces de ahí para allá ya decía, pues si me quedo sin nada, me quedo sin nada. Que ya todos saben que yo consumo. Por eso hay personas que dicen, yo me voy para donde mi familia, allá me dan la puerta a mí, allá allá está la comprensión y la ternura, mi casa. Pero ya cuando la problemática empieza como a tomar lugar, la persona dice, pues yo no quiero responsabilidades, me voy. Y uno ve personas que salen bien de la fundación y ya después uno se las encuentra en otras condiciones. Ya después uno se las encuentra en que ya se cayó todos los planes que tenía, pero que a veces pensaba en la fundación, a veces se piensa dentro de la fundación que lo que uno está haciendo es porque le toca, que las responsabilidades solamente son que me mandaron a esto, pero que la responsabilidad ya no es en en que yo puedo ser otra persona, en que yo puedo sostener un estilo de vida distinto, en que si yo, si yo soy responsable, pues yo debo saber que yo, así esté dentro de un proceso de rehabilitación, en mi memoria, en mi cabeza, hubo un adicto, o sea, hay como un archivo ahí del adicto, del que lo dominaba el consumo, del que no podía tener control. Y esa misma responsabilidad, pues a veces no nos gusta como enfrentarla porque pensamos que nos trae culpas, pensamos que nos vamos, que nos sentimos menospreciados por recordar de dónde venimos. Y todas esas cosas debemos es llevarlas para contextualizar la responsabilidad nosotros, para nosotros tomar la responsabilidad que tenemos, añadiéndole que nosotros pasamos por una adicción, porque nosotros queremos ser responsables muchas veces, pero pensando con una persona que nunca consumió. Una vez quiere tener las mismas responsabilidades que tienen los hermanos de uno o que tienen los papás de uno, de decir, yo ya quiero salir a trabajar, yo ya quiero responder, yo ya quiero ser una persona así y asá, pero a veces no nos metemos como
como en el concepto, a veces no tenemos presente, pues, como esa enfermedad que estuvo ahí. Entonces, no solamente es tomar la responsabilidad como algo que nosotros decimos, es que yo ya sé que es ser responsable, porque es que yo ya he visto personas que no consumen y son muy responsables, entonces yo necesito hacer lo mismo. Y por eso nosotros de pronto nos mandan a una comunidad en la que hay otras personas atravesando problemáticas similares a las de nosotros. Porque imagínense un adicto, imagínense, no sé, digamos una de las muchachas o uno de los muchachos, digamos de 20 años, y le digan, usted va a hacer proceso en un ancianato. ¿Cómo queda ahí? Queda como mal acomodado, queda fuera de contexto, empieza a pensar en la pensión, en que va a pensionar, pero se le olvida que tiene un problema. Y entonces yo viendo a mi familia, pues de pronto hasta me olvido que tengo un problema. Yo a veces quisiera es como decir, yo solamente tengo que trabajar, conseguir lo mío y me va a ir bien. Y a veces se me olvida que tengo una adicción. Y que tengo que garantizar que en mi vida haya unos cuidados distintos, así como se cuida una persona alérgica a algo, así como se tiene que cuidar una persona que sufre de algo, que tiene un diagnóstico, una condición médica, así como las personas que no pueden, que tienen que tomar la leche lactosada o que no pueden comer azúcar, que tienen una condición distinta. Personas que tienen que utilizar un calzado especial, unas medias especiales para la circulación, que tienen que utilizar, no sé, una crema para la piel, que tienen que tomarse un medicamento. Esas personas se adaptan hasta donde pueden al entorno en el que estén, pero no por estar en otro entorno, entonces dicen, ya no me pongo más esos zapatos, ya no me tomo más la pasta, porque yo estoy rodeado de gente tan sana que ya no me voy a tomar mi pasta. Entonces es como si mandaran a alguien de 20 años y le dijeran, vaya, sánese en un ancianato. Y digamos que el ancianato, ahí nos veríamos raros. Pero como hay entornos en los que no nos vemos raros nosotros, pero que queremos estar a veces ahí. Por lo menos cuando una persona sale de una fundación, esa persona se ve como el mejor, como el empleado del mes. Se ve como el empleado del mes, como el hijo del mes, o como el papá del mes. Y a veces no es momento, a veces no está realmente preparado para esa adaptación que tiene que hacer. Porque de pronto en el momento en el que, porque de pronto no ha tenido todavía ese valor desarrollado de la responsabilidad, y en el momento en el que le digan, salga de la fundación, lleva nomás la ropa, pero deja Biblia, cuadernos, todo, boten eso. Y asimismo se puede dejar la terapia, se puede dejar el cuidado, estando allá afuera, porque hay otras cosas en forma de obligaciones
que a veces confunden el concepto de responsabilidad que tenemos. Entonces es importante, pues, nosotros darnos cuenta que la responsabilidad debemos verla como un valor. Por algo se lo enseñaron a los niños, porque los niños más adelante se convierten en adultos, se convierten en padres, madres, se convierten, esos estudiantes más adelante pueden ser profesores y les empiezan enseñando valores, no les empiezan enseñando cosas que a usted le toca. Imagine que en la escuelita le dijeran a uno, muchachos, es que a ustedes les toca hacer la tarea, ¿no? O sea, les toca. Primero les van enseñando valores en los que esas personas digan, yo hago mi tarea porque estoy aprendiendo, yo hago mi tarea porque estoy enriqueciéndome, porque estoy conviviendo con otros, porque soy importante en mi salón, porque soy importante en mi familia. O sea que es muy difícil cuando no hay disposición. Yo por eso hablo de la disposición. Porque la disposición me hace ver a mí la responsabilidad como un valor y no como algo que le nació a otro, que otro se inventó y que me está terapiando a mí, como dicen, me está manipulando a mí para que yo le haga un aseo, para que yo le lave un plato. Cuando por el otro lado la responsabilidad me está llevando a mí, es a que yo participe, para que yo sea un líder en donde yo me encuentre, para que yo construya comunidad en donde yo me encuentre. Por eso hay personas que ya cuando están avanzando en el proceso, le dicen, vea, su responsabilidad es el compañero que acaba de llegar. O sea, que ya no es solamente una persona que dice, es que yo llegué aquí porque yo ya estaba muy desatado con el consumo, con muchas cosas, sino que también diga, yo estoy aquí porque ya mi vida está tomando valor y ya yo puedo coger a otro y decirle que vale mucho, que se quiera, que, que vaya para adelante, que se pegue del árbol que le dé buena sombra. Y empiezo a hacer eso una responsabilidad en la que yo también estoy permitiéndole a otro que esté bien acompañado. O sea, que al principio uno llega y se encuentra con personas que le ofrecen a uno una voz de aliento, que le ofrecen a uno una ayuda, un ánimo, pero ya después empieza usted a dar de lo que ha recibido y empieza a ver la responsabilidad como un valor, de algo que le está dando un significado nuevamente a la vida de uno, porque en el consumo uno a veces, para mí a veces valía más la dosis que la misma vida de uno. O sea que no estaba ese valor ahí presente. Uno sabía que le hacía daño esa sustancia que estaba consumiendo, porque ya le estaba haciendo daños en el cuerpo a uno no le importaba pensar si iba a terminar en un hospital, a uno no le importaba lo que le vendían, no le importaba la salud de uno, no le importaba que la familia se preocupara por uno, porque uno pensaba que la recuperación no era para uno porque uno pensaba que le tocaba.
Y uno cuando uno siente que algo le toca, que algo es como obligatorio, a veces no le gusta a uno. Pero la recuperación no es algo obligatorio, sino algo necesario, algo que puede devolverle a uno las ganas de estar bien, las ganas de vivir ya distinto. Y entendiendo que las responsabilidades mías las tengo que conocer. Las responsabilidades mías no solamente están en llevar un aporte monetario a la casa en donde yo estoy, sino que realmente yo pueda ser un líder o las mujeres puedan ser unas líderes en un hogar, en el lugar en donde se encuentren y que puedan impulsar desde, no desde su conocimiento solamente, sino desde su disposición, que puedan impulsar a los otros. Entonces, no sé si tienen aportes, qué les deja este tema, qué les parece. ¿Qué les parece este tema de la responsabilidad? Si es importante diferenciarla de un valor, de que es un valor, diferenciarla a las cosas que son obligatorias en uno. ¿Creen que es importante hacer esa diferenciación? ¿Qué opina? Buenos días. Mi nombre es Daniela Benítez y pues les voy a dar un aporte desde el cabo. La responsabilidad. La responsabilidad la podemos ver como un valor o como las obligaciones a lo largo de la vida y nos damos cuenta que es muy necesaria para vivir. Dentro del proceso, la responsabilidad no se trata solo de las funciones, sino también como el propósito y la manera en que vemos las cosas. Nos da un sentido y nos muestra que encontramos un entorno y ocupamos un lugar en él. No ver la responsabilidad como algo que me toca, sino como un crecimiento a nivel personal. Responsabilidad también es cuidarse. Al pasar del tiempo vamos obteniendo responsabilidades más de peso. No era la misma responsabilidad cuando somos niños, como estudiar, colaborar, a cuando somos adultos, como trabajar, responder por uno mismo, si tiene hijos, por sus hijos. Cuando estábamos en consumo no nos interesaba si nos hacía daño, si terminábamos en un hospital, si nuestra familia sufría. La responsabilidad nos devuelve las ganas de estar bien, nos devuelve el sentido de nuestra vida. Gracias. ¿Alguien más? En pocas palabras, la responsabilidad es tener ética en todos los quehaceres que nos asignan y en nuestra vida cotidiana. La honestidad que es la base de la responsabilidad. Si no hay honestidad, no hay responsabilidad. La responsabilidad empieza cuando nos miramos desde adentro a nosotros mismos y tomamos conciencia de nuestros actos para elaborar con el tesón que se requieran las cosas. Ser responsable es mi aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, acá en el Samán. En el Samán, Arles Castañeda, con mi aporte. El que me diera en lo poco, en lo mucho lo pondré. La responsabilidad da una imagen de lo que yo pueda avanzar en mi proceso, siendo diligente con ellas. La responsabilidad para mí es una forma de medir lo que ha avanzado en mi proceso. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Daniela Perea y tengo una póster de la sede Villamónica. La responsabilidad nos enseña a liderar, a crear una comunidad, a tener responsabilidad con los que nos rodean, tanto como para enseñarles a ellos ese valor que nos muestra que también lo estamos haciendo con nosotros, ¿no? En el consumo no había responsabilidad, éramos personas muy carentes de este valor, no teníamos amor ni respeto por nuestra vida, porque veíamos todo como una obligación cuando no era de esa manera. Muchas gracias. Eh, la responsabilidad, la idea de la responsabilidad de que nosotros estemos hablando de este valor es que nosotros podamos, desde un proceso de rehabilitación, porque como yo estaba hablando, nosotros debemos ubicarnos como en la realidad que nosotros estamos viviendo. Por eso yo les ponía el ejemplo que así suena chistoso, pues hace parte de eso, porque nosotros a veces podemos estar en una fundación y de pronto queremos estar pasando lo mismo que los que están en Disneylandia, o pensamos que estamos pasando lo mismo que los que están siendo, que están secuestrados en una cárcel, o que están aguantando hambre, y a veces no nos ponemos en el contexto en el que realmente estamos. Y en esa responsabilidad es que uno, de pronto estando en un lugar que no es la casa de uno, que uno pueda sacar las mejores cosas de uno por el bien de uno mismo y de los demás. Yo me acuerdo que había una persona que estaba acá en la Sedecaria hace años y siempre ponía la misma pantaloneta y la misma camisa. Y tenía ropa nueva en la pieza. Y uno le decía, ¿y por qué no le coloca la ropa buena? Y decía, es que no, la ropa es para cuando salga. O sea que no se sentía que en ese lugar tenía que pasar lo mejor. También yo he escuchado personas que dicen, piense que usted está viviendo su mejor momento. Y para unas personas sí es así. Unas personas pueden estar diciendo, yo ya no quiero vivir como vivía. Yo tengo muchas cosas, si otro pudo, ¿por qué yo no puedo? Voy a hacer lo necesario para superar esta etapa de mi vida, porque a veces nosotros, hasta siendo jóvenes, a veces pensamos que así tenemos que terminar. Y así una persona lleve también mucho tiempo con las adicciones, no puede pensar que es demasiado tarde. Hay personas que están haciendo una carrera universitaria con 70 años y nosotros a veces decimos que yo ya no cambio, yo soy así, y eso es a veces ser injusto con uno mismo, ser irresponsable con uno mismo. Hay hasta muchachos que tienen como 18 años o más o menos así, y dicen es que en mis tiempos eso no era así. Y entonces, a veces
a veces nosotros no, pues no somos responsables con nosotros mismos, en el sentido de que pensamos que no es posible el cambio. A veces pensamos que el cambio es algo que no se puede dar y algo que ya nos queda muy difícil de hacer, muy difícil de intentar. Hay personas que dicen yo ya, o sea, cuando, hay personas que cuando quieren la ayuda, dicen yo ya estoy cansado de esto, mucha cosa de la que ya estoy cansado. Y a veces en el proceso ya dicen yo no voy a cambiar, esto es muy duro, yo ya mucho tiempo en esto. Y la idea es que la responsabilidad también nos lleva a nosotros a a definir nosotros mismos de que sí se puede. Y a decir sí se puede, solamente que no es fácil. Porque cuando uno dice sí se puede, uno no debe esperar que las cosas sean fáciles. Pero sí debe esperar que hay formas de lograrlo. ¿Ustedes saben cuántos intentos más o menos tuvo que hacer la persona que inventó el bombillo? ¿Alguien sabe? Dile una vez, dile una vez. Él una vez. Y uno a veces le dicen, vea, ese aseo quedó mal hecho y ya se le daña el día. Hay unos que hasta se les daña el proceso. Es que no, usted es mi piedra de tropiezo. Cuando hay personas que para llegar para llegar a un logro, han hecho muchos intentos. Sino que uno a veces quiere ver como la vía más fácil. Uno a veces dice, no, esa persona aprendió eso porque tiene un don. Esta persona se rehabilitó porque es que tiene un don, tiene un talento. O sea, el don mío era consumir. Y entonces, ¿cuántos intentos hay que hacer? O sea, cuántas, cuántos recordatorios hay que hacer? Por eso le dicen a uno que busque terapia, que busque un lugar de apoyo en donde estén constantemente diciéndole, es que usted sí puede, porque dentro de uno a veces es muy difícil, en la mente a veces las cosas son más grandes, porque uno para la planeación, para la convicción a veces le ha costado. Porque a veces uno ha pensado que la responsabilidad solamente es que yo tengo que cumplir de cualquier manera, pero a veces no convencido de que eso está haciendo cambio de mí, de que se está limpiando áreas de mi vida, en que si estoy pasando por una dificultad, es algo por lo que cualquier persona que se está recuperando, cualquier persona que ha perseverado, de pronto la ha tenido que pasar por terrenos más difíciles que otros, pasar por momentos más difíciles que otros, y que como a veces no se habla, o que a veces como lo que más, a veces como lo que más se nota son los momentos buenos, porque una persona cuando está viviendo una dificultad en su proceso, a veces no es como
Uno a veces siente que no es como el momento de hacer mucho ruido, pero también esos momentos son importantes porque nos enseñan que la responsabilidad no solamente viene de la perfección del conocimiento, sino que también se va construyendo en esos momentos en donde a nosotros se nos despierta una disposición en medio de dificultades, en medio de estar así como estamos de pronto en el momento, que no podemos como hacer lo que queremos, pero por lo menos estamos aprendiendo a hacer cosas que nos sirven. Entonces, ahí tenían otro aporte en Villasamá para que las personas que quieran aportar también, si los familiares quieren aportar, aportes sobre el tema. Recuerden que no estamos mandando saludos ni buscando al hijo en la pantalla, sino que podamos hacer aportes del tema. Estamos aprendiendo. Entonces, en Villasamán tienen aportes. Líder Felipe, buenos días. Sí, yo creería y creo realmente que la responsabilidad dentro del proceso de rehabilitación es como una, digámoslo así, un castillo que empieza uno a construir desde pequeñas bases y poco a poco se va haciendo cada vez más fuerte. Lo digo así porque cada vez nos vamos a dar cuenta que dentro del proceso de rehabilitación, la responsabilidad con nosotros y con nuestro proceso de rehabilitación, e incluso la responsabilidad con nuestras familias también, se hace cada vez más fuerte a medida que somos cada vez más conscientes de lo que venimos a hacer y para qué estamos en un proceso de rehabilitación, en una fundación. Miren, la rehabilitación nos enseña que cada paso, por pequeño que sea, es de real importancia, ya que tiene un gran valor. No siempre será un cambio fácil. Hay demasiadas dificultades dentro del proceso de rehabilitación, pero lo más importante es saber que debemos seguir trabajando en nuestras fallas y tal vez en eso que nosotros no hemos aprendido a aceptar dentro de la rehabilitación. Ya, aparte de todo, mi líder, la responsabilidad nos ayuda a seguir adelante, no solamente en el proceso, sino en la vida. Ya, ser responsables de nuestro proceso, de nuestra vida, ser responsables de nuestra sobriedad. Mire, cada persona o cada integrante del proceso de rehabilitación tiene un proceso diferente. No podemos compararnos con ninguno. Ya, cada uno debe trabajar algún aspecto que tal vez le sea un impedimento para poder continuar en el proceso. Ya todos tenemos un proceso diferente, todos tenemos una falla que debemos trabajar un poco más que otros. Algunos tienen la compulsividad como una falla constante, otra permisividad, en fin. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos y que seamos conscientes de que es un trabajo constante que debemos seguir haciendo. La recuperación no ocurre de un día para otro. La recuperación se construye con esfuerzo, aparte de todo con disciplina y con mucha esperanza, con empatía, con bondad, con responsabilidad, con voluntad, aparte de todo con espiritualidad, mi líder, con amor también, ¿ya? Con ese amor fraternal. Ya, es muy importante que si nosotros sabemos que pasamos por un inicio de proceso muy difícil o un inicio de proceso donde realmente no teníamos aceptación, debemos ser empáticos con los demás compañeros. Cuando los veamos llegar realmente la responsabilidad de nosotros como más avanzados dentro del proceso o como ya ejerciendo un liderazgo, debemos empezar a desarrollar a la gente, que es uno de los puntos importantes dentro del liderazgo. Aprender a guiarlos, enseñarles. Aparte de todo, también enseñarles una disciplina. Y menos importante, no saltarse también unos valores.
Entonces, ese era como mi aporte. De todas maneras, me parece que la responsabilidad dentro del proceso de rehabilitación nos enseña también a cumplir indicaciones, a asistir puntualmente a cada una de las terapias, no evadirnos. Ya hay algunos compañeros que vemos que de pronto, no, que una escuela de sabios, no, pero es que yo estoy ocupado, no, pero es que yo estoy en tal delegación. No, todos debemos pasar agradablemente a una terapia donde nosotros podemos adquirir muchos conocimientos, aprender de los que de pronto están más avanzados, como usted, mi líder Felipe. ¿Ya? Aparte de todo, mantener hábitos saludables dentro de la fundación. Y no solo cuando estemos aquí, sino cuando salgamos una vez a la sociedad. Ya, tener unos factores de protección, saber qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos motiva a seguir adelante. Y obviamente participar activamente en la recuperación, ya sea con las actividades dentro del hogar, ya sea con las terapias, ya sea de pronto también con un arreglo que haya que hacer en el hogar, ya con esa motivación que todos los días de pronto tengamos, nos va a dar frente a las demás personas siempre un mejor cambio. Ya debemos aprovechar realmente la oportunidad. Ya es como mi invitación, ese era mi aporte, mi líder Felipe, muy agradecido pues con todas las enseñanzas que usted nos ha dado, con todos esos temas que usted toca dentro de la Escuela de Sabios que realmente son de gran valor para nosotros. Muchas gracias, mi líder. Gracias. Entonces, pues en la definición que está mirando ahora sobre la responsabilidad, estaba viendo como a través de qué tipo de cosas pues nosotros podemos aplicarla o cómo las podemos ver representadas en cierto tipo de cosas. Entonces decía cumplir la palabra. Yo las voy a ir nombrando y ahorita vamos mirando cómo las podemos definir. Hay una que dice cumplir la palabra, otra dice aceptar los errores, otra dice organizar el tiempo, hay otra que dice cuidar de uno mismo y de los demás, hay otra que dice anotar las tareas importantes, evitar dejar todo para el final, no culpar a los otros por los propios fallos, y otra que dice pensar antes de actuar o hablar. Entonces yo creo que estas como esos 8 puntos que yo leí, pues es importante nosotros ver en qué tienen que ver con nuestra responsabilidad, en cuál de esos puntos de pronto estamos más débiles, cómo podemos trabajar alguno de esos puntos que de pronto sea el que estemos necesitando o que de pronto sea el que nos están diciendo las personas que nos orientan, que estamos más débiles en ese punto, porque es importante por lo menos cumplir la palabra, es importante. Porque por lo menos yo era de los que decía, quiero cambiar, ya estoy aburrido, ya no, ya yo no puedo más con esto, quiero cambiar, quiero hacer las cosas distintas, quiero ser otro, pero a veces yo no cumplía las palabras. De pronto yo no hacía lo que dice
el siguiente punto. Dice aceptar los errores y buscar soluciones. Como cuando dicen en la fundación acepto y modifico. Por lo menos uno sí, uno a veces dice acepto y modifico. Pero pues a veces no se modifica, a veces se acepta porque pues en el consumo a nosotros ya a veces no se nos da nada aceptar nuestros errores. A veces la persona decía, yo consumí esto, yo me consumí tanto, yo empeñé esto, yo hice esto, y el aceptar no era un problema. Pero buscar soluciones, habían también personas que uno encontraba, decían, ya estoy aburrido, pero no se buscaban soluciones. Se organizar el tiempo y llegar a la hora. Lo que yo les decía ahora, uno a veces no organizaba el tiempo. Uno a veces quería seguir derecho con el consumo. A veces hay personas que tienen dificultad para llegar puntual a algo. También hay uno que dice cuidar de uno mismo y de los demás. Una persona cuando está en consumo es una persona que quiere aplicar este punto, pero que a veces no logra encontrar la manera de hacerlo. Quiere de pronto superar los riesgos que le trae la vida de consumo. Quiere dar como quiere brindar como una seguridad a los suyos, y a veces no ha sido consciente de que por medio de los valores que le enseñan a uno, como dije ahora, que le enseñan a uno desde la escuela, que le enseñan a uno a tener desde pequeño, con esos valores es que uno cuida de uno mismo y de los demás. Como la persona que dice, yo tenía de todo, pero me sentía solo. Y ahora eso es lo que muchas personas quieren salir a dar. Dar de todo menos tranquilidad. Dar de todo menos responsabilidad o valores. Pero si quieren dar abrazos o quieren dar plata. Y a veces hay que entender y diferenciar realmente cómo va a cuidar uno de uno mismo y de los demás. ¿Cómo se va a cuidar usted mismo? ¿Pidiendo una loción o pidiendo ayuda? Pidiendo que le traigan algo de comer de lo que le gusta a uno en la visita, que con eso uno se cuida porque eso es terapéutico. O porque eso me hace sentir bien, o más bien qué es lo que estamos necesitando ahora para poder ejercitar esa responsabilidad que necesitamos. Hay otra que dice anotar las tareas importantes. Hay personas que cuando se van dejan un cuaderno y uno va a ver y resulta que se les quedó
el nuevo álbum que iban a sacar de reggaetón, porque eran unos compositores bravos, o se les quedaron unos poemas allá anotados, o había otro que decía, había uno que tenía un cuaderno que decía, cuando el apoyo se distraiga, yo me voy a ir por esta ventana de aquí y voy a coger a 2 cuadras para la derecha y voy a coger el bus. Hay apuntes de todo tipo, pero hay pocas personas que apuntan las cosas importantes. Hay personas que de pronto no saben y que a veces nos cuesta porque si es una responsabilidad, la idea no es que sea una obligación, sino que sean herramientas que nos ayuden a nosotros a poder tener resolución de conflictos, no conflictos externos solamente, sino herramientas para la resolución de conflictos internos de nosotros. Y a veces los apuntes que uno ve escriben el nombre de todos los hermanos, de todos los primos, de todos los tíos y los amo. Y esas son las cosas importantes que apuntan ahí. Y a veces no se apunta realmente qué está quedándole a uno de la clase, cómo puede jugarle uno a la mentalidad adictiva de uno, cómo puede hacer uno de lo positivo algo que uno frecuente, así como uno frecuentaba el consumo. ¿Cómo va a reemplazar usted el consumo? Porque el consumo, cuando ya llega a su etapa de adicción, cuando el consumo se vuelve compulsivo, es algo que se puede estar haciendo mañana, tarde y noche y no es suficiente todavía. Le quedan faltando horas a uno en el día para consumir más. O sea que ¿cómo va a reemplazar esa frecuencia con la que consumía? La va a reemplazar viendo el minuto de Dios una vez a la semana y ya con eso tiene. Sabiendo que cuando consumía era todo el día, uno podía seguir varios días de largo y no parar. Entonces, anotar las tareas importantes. Eso le ayuda a uno para uno también poder distribuir el tiempo, para uno saber para uno saber que hay cosas en las que cuentan con uno y eso es importante. Porque como dicen, al árbol que tiene fruto es al que más piedra le tira. Y si usted no está anhelando servir para algo, ser útil, tener iniciativa, disposición, pues es porque a veces pues nos hemos acostumbrado a que no tenemos tareas importantes, a que no somos importantes, cuando sí tenemos muchas razones por las cuales tener tareas importantes. Yo cuando empecé este proceso de rehabilitación, yo me acuerdo que habían unos apoyos y empezaban a servir la comida y los apoyos por ahí viendo árboles, yo no sé qué hacían, pero por ahí en otra cosa, y empezaban a servir plato y yo me ofrecía, yo decía, ¿puedo ayudar? Y empezaba a llevar plato, a meterme como si yo tuviera tareas importantes por hacer.
No me escondía abajo de una mesa, abajo de una pared para que no me llamaran ni nada. Yo mismo decía ayuda en algo y yo podría decir, no, pues es que esos apoyos allá no hacen nada y entonces cómo le van a decir a uno y entonces a qué hora vamos a comer. Yo mismo decía, si hay tareas por hacer, para mí son importantes. Permitía que contaran conmigo. Pero ahorita hay unos que dicen, usted sabe contar, no cuente conmigo. Entonces uno como que, bueno, ¿para qué servirá esta persona entonces? Entonces, anotar las tareas importantes también es importante ahí. Evitar, dejar todo para el final. Eso es importante. Evitar dejar todo para el final. Si usted mira a los lados, usted ahí no va a ver a su hermano, a sus padres, pero tiene un compañero ahí. Toda su responsabilidad, todos sus valores, ¿cuándo los va a aplicar? ¿Cuándo, cuándo empiezan a contar? Porque la idea es que nosotros empecemos como también a despertar lo positivo en nosotros, pero pues uno no puede esperar a que salga de la fundación para perdonar, salir de la fundación para hacerle un favor a alguien, salir de la fundación para decir yo quiero servir, yo quiero hacer algo bien hecho, sino que el momento en que tenemos es el de ahora. También dice no culpar a otros por los propios fallos. Hay una parte que dice nosotros no somos, no me acuerdo si alguien sabe la frase, no somos culpables de la adicción, pero sí somos responsables de la recuperación. Algo así. Y no podemos también pensar que por la culpa de otros, pues nuestra vida no está andando bien. No podemos pensar que porque otro no nos quiere ver bien, que porque otro no nos quiere ver bien, entonces por eso es que estamos así como estamos. Ahí pusieron, no soy culpable de mi enfermedad, pero sí responsable de mi recuperación. Entonces es cambiar la forma en la que vemos la responsabilidad. No es una culpa. Es que ustedes, ¿por qué me tienen aquí? Dice uno en la visita. Es que si quieren, no me vuelvan a hablar. Si quieren, me quito el apellido, pero no, no me hagan esto. Entonces, uno a veces piensa que uno está porque otro es muy exagerado y porque otro dijo está muy flaco. Y entonces pienso que me mandaron a engordar a la fundación. Y pienso que si ya estoy gordo, pues ya puedo hablar más duro también. Entonces, o sea, son cosas que pasan. ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor. Sí, señor.
porque yo sé que todos los procesos no son iguales, pero a muchas personas nos pasan estas cosas de las que yo estoy hablando. Yo también decía, si ya me veo mejor por fuera, ya que no me hagan esto a mí. Ya empezaba yo a decir, ya esto no es culpa mía. Ya yo cumplí con estar mejor presentado. Ya de aquí para allá, ya ustedes verán si siguen perdiendo la plata. Y ya uno después, yo llegué ya como a ser tan descarado que ya decía, ya ustedes verán, pero yo no voy a cambiar. Ya como diciendo, o me sacan porque me siento muy contento, o porque yo decía que estaba muy contento, o me sacan porque voy a decir que no va a cambiar, pero por algún lado manipulo. En la fundación, yo me acuerdo que había uno que decía, es que, pero vos no sabes manipular a tu familia, me decía. Y yo como así, me decía, es que pues sí, dígales que usted estaba muy contento aquí. Dígales que usted ya estaba muy amañado, que esto le gusta mucho. Entonces yo decía, pero tan raro, no, a uno no lo sacan pues diciendo que está cansado de esto, que no, diga que está contento aquí. Y entonces me dice, no, uno antes tiene que decir es que está contento. Entonces, evitar dejar todo para el final. Evitar que sean ignorados los detalles, las cosas que usted se vea que le están costando, no las deje para el final. No las deje para el psicólogo de la EPS o para su amigo el que consume, que le dé un consejo. O sea, yo trato de que si yo me veo con un problema, veo que puedo llevar 7 años, pero si yo veo que algo me está costando, yo tengo que hablar, porque si no, pues estoy dejando todo para el final y el final puede ser en una olla. Y en una olla, ¿qué voluntad va a haber? Porque no es lo mismo los pensamientos positivos que le despiertan a uno en una fundación a los pensamientos positivos que le despiertan a uno en consumo. No son iguales. Y por último decía, pensar antes de actuar o hablar. Entonces eso también le enseña a uno a que uno tiene un pensamiento crítico, a que uno no siempre está pensando claramente las cosas, a que uno a veces piensa eufóricamente. No solamente uno puede actuar eufóricamente, sino que a veces el pensamiento se vuelve eufórico. Hay veces que el pensamiento está como un agua tranquila, pero hay veces que los pensamientos están como cuando llega ese río, cuando ha llovido y sale ese río con matas, con ramas, y que va llevando casas y todo y no le importa nada, ahí para allá. Y cuando uno está así, uno tiene que buscar dónde está el equilibrio de uno, buscar cómo vuelve uno a equilibrar todo para poder ahí sí pensar más claramente algo. Si nos ponemos a pensar, cuando pensamos agitadamente, ¿qué decisiones tomamos nosotros?
no mirábamos familia, no mirábamos oportunidades, no mirábamos un futuro, no mirábamos esos valores y a veces tirábamos toda la basura, no nos importaba nada. Entonces, como para concluir, no sé si habían personas que querían decir algo, como qué les dejó el tema de hoy, si les pareció bueno el tema. Hay dos personas que tienen la mano alzada. Sí, buenos días, ¿cómo están? Eh, Respecto al tema, para mí también la responsabilidad es de parte de ustedes también que sean recíprocos. ¿Por qué? Porque nosotros los padres somos responsables con ustedes. ¿En qué sentido? Nosotros aportamos la mensualidad, el mercado, más allá de algo económico, vamos a visitarlos, ¿sí? Entonces, nosotros como padres, ¿qué esperamos de ustedes? Que ustedes sean recíprocos, que nos respondan de tal manera que sigan en el proceso, que no estén pensando en cualquier momento irse, volarse, como lo llaman comúnmente, ¿sí? Que tengan algo de empatía con los padres, porque ustedes no saben que en este proceso nosotros los padres somos los que más sufrimos de alguna manera, ¿sí? Porque, ejemplo, en el temblor estábamos pensando en ustedes, ¿sí? Estábamos pensando, estarán bien, les pasó algo, ¿sí? Entonces estamos a miles de kilómetros. Sí, que ella decía doña Mónica, es que anteriormente ellos estaban en la calle. Sí, ustedes estaban en la calle, sabemos, pero ahora están en un lugar seguro donde nosotros sabemos qué eh, están haciendo el bien, están haciendo el mal. Entonces, de una u otra manera, estamos teniendo el control de ustedes. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos de ustedes? Que ustedes sean sensatos y ya como incorporados a la cultura y a la sociedad, nos den esa reciprocidad, ¿sí? Que sean recíprocos con nosotros, de una u otra manera, es responsabilidad. Que tengan empatía. Listo, alguien decía por ahí, es que no somos culpables, no somos culpables. Listo, ya pasó, pero somos culpables de construirnos como personas, ¿sí? Somos culpables de seguir adelante, de cambiar. Sí, que cómo vamos a reemplazar la rutina. No, esa rutina donde consumíamos ya tiene que salir de nuestras vidas. Sí, es que, no, es que yo me voy a quedar aquí y el tiempo que yo consumía, ¿ahora qué lo voy a hacer? No, es que ese tiempo me va a quedar libre. Hombre, ya somos conscientes porque venimos de un proceso súper largo, como es estar en la fundación, entonces tenemos que llenar eso, ¿sí? Y somos responsables de eso, ¿sí? Y que todo el tiempo no van a andar nuestros padres, Matías, diciéndole, venga, coja un libro. No, somos responsables, somos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros los padres ya aportamos en ustedes un granito de arena, ¿sí? Hicimos lo posible. Yo creo que varios están allá en contra de su voluntad, ¿sí? Porque no tenían la valentía de ver lo bueno. Ahora bien, ustedes ya son conscientes y están viendo que están bien, ¿sí? Ya está en ustedes. Entonces, ese es nuestro granito de arena como padres, ¿sí? Y que nosotros prácticamente tenemos la responsabilidad del comportamiento de ustedes ante la sociedad, ¿sí? O sea, ustedes no se imaginan, la gente a uno lo señala, y es que el hijo de ese es vicioso, es que el hijo de ese, ¿por qué? Porque ustedes son nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué esperamos de ustedes? Que ustedes nos contribuyan de igual manera. Nosotros los amamos mucho, 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 mucho. Que eso nunca se les olvide. Pero pues eso es parte de la responsabilidad. Ese es mi aporte respecto al tema de hoy. Muchas gracias. No sé si quiere también darnos su Sí, aporte, doña Mercy. Buenos sí, días. Felipe, muy buenos días, bendiciones para todos. Me parece un tema súper importante, la responsabilidad. Para mí creo que debe estar clara que es de parte y parte, ¿cierto? Tanto de nuestros hijos como de la familia. Simplemente que pienso que los muchachos que están allá deben también
tener como más empatía en lo que están haciendo, ¿sí? Y meterse en la cabeza que esto es para bien y que una recuperación sí puede ser sostenible si cada uno, ¿sí? Si cada uno de nosotros y sobre todo de ellos asume con responsabilidad su propia vida, su propia recuperación, que es lo importante, porque como dice la mamita, todo el tiempo no vamos a estar con papá y mamá, todo el tiempo no vamos a estar en la institución, ¿sí? Entonces, ya que están siendo apoyados, vuelvo y repito, por la institución y por los padres, por la familia, sin ser juzgados, entonces lo más importante es tener responsabilidad y aceptación en que ustedes pueden cambiar, que ya lo están haciendo, ¿sí? El hecho de estar allá, ya están actuando con responsabilidad, aceptando este proceso del cual va a traer muchos frutos positivos para la vida de ustedes y la de las familias, ¿cierto? Entonces ese es mi aporte y pienso que cada día la vida nos pone un proceso, nos pone una situación, lo que está pasando, ¿sí? Entonces también tenemos que estar acorde con eso y que tenemos que cumplir un proceso con la mayor responsabilidad para salir a disfrutar de esos frutos, ¿sí? Que deben ser positivos. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, doña Elizabeth. Está alzando la mano. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Mi señora. mi aporte es la responsabilidad es algo básico para vivir tanto en la familia como en la comunidad. Es imposible vivir con una persona que no se haga responsable de sus cosas, que no se haga responsable del aseo de su pieza, que no se haga responsable de su aspecto físico, de oler bien, de tener un ambiente agradable, de trabajar en su carácter. O sea, que una persona que no tiene responsabilidad por su vida, es imposible vivir tanto en familia como en comunidad. Pero yo escuchaba a una persona estos días hablando acerca de cómo fue su recuperación y ella tuvo que entender que su cerebro estaba secuestrado, que ella no tenía la capacidad de decidir, de pensar. Y yo veo que la primera responsabilidad que nosotros tenemos es escuchar, escuchar. Entonces, de tomar un momento para escuchar la voz de Dios que nos da las instrucciones para nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y ponemos en práctica las instrucciones para nuestra vida, nosotros aprendemos a tener responsabilidad primero con nosotros mismos y después con los demás, porque ¿cómo vamos a ser responsables con mi compañero, con el trabajo, si no soy responsable con mi vida primeramente? Y desde el principio de los tiempos, Dios primero estableció unas instrucciones y después llamó a cuentas. Venga, ¿usted qué está haciendo? Le dijo a Caín, si bien hicieres, si obedecieres, no te irá bien. Después le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Primero lo confrontó con la responsabilidad personal de trabajar en su carácter, de trabajar obedeciendo las instrucciones, y después lo confrontó con su hermano. Entonces, primero que todo, yo creo que debemos ser responsables con la parte que Dios nos está pidiendo. Escuchemos su palabra y sigamos las instrucciones. Después, escuchemos la palabra de los padres, sigamos las instrucciones del hogar. En la fundación, escuchemos las instrucciones de los directivos y obedezcamos. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Elizabeth, y a todas las personas que me han mandado sus aportes. Pienso que la responsabilidad nos ayuda como a ordenar cosas en nosotros y pues yo creo que esa es la idea. Teniendo como esa organización, así como en algún momento hablé que está la organización del tiempo, pero que también esté la organización en todas las cosas de nosotros, en todas las áreas.
y para así nosotros, yo creo que alcanzar objetivos, que nosotros podamos ver que sí podemos. Y que así nosotros podamos alcanzar objetivos por esa misma responsabilidad que nosotros estamos aprendiendo a interpretar. Y por esa responsabilidad que, pues, yo creo que nos están ayudando a entender esas personas que nos ayudan a nosotros, que nos orientan y que nos están brindando eso, y más adelante nosotros poder ser responsables, ahí sí, digamos, de nuestro espacio. Pero que pues por el momento yo creo que estamos viviendo como en esa preparación y en esa capacitación, en entender que la responsabilidad tiene que ver con un valor que impulsa a cumplir con buena actitud las cosas, no al contrario, que yo cumplo y ya soy responsable, porque a veces yo cuando cumplo una parte de algo, pienso que ya cumplí mi responsabilidad, la responsabilidad es un valor. Entonces, muchas gracias a todas las personas que aportaron, a todos los que se conectaron. Vamos a terminar el día de hoy aquí y vamos a continuar ya para la próxima semana, si Dios quiere, con este tema, con la responsabilidad en el proceso de rehabilitación. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, este espacio de la Escuela de Sabios. Bendiciones para todos, que estén bien, tengan buen resto de semana.